Muy bien, Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que podemos tener un buen tiempo de alabanza, un buen tiempo de adoración. Es sumamente importante. Y también poder tener estos momentos, estos minutos de reconciliación con Dios, dando la oportunidad para personas que puedan quizás por primera vez aceptar a Jesús en su corazón, o quizás otros que necesiten acercarse otra vez al Señor o encaminarse, ¿no? Otra vez. Así que eso es maravilloso. Amén, hermanos. Para eso estamos acá, para eso están las puertas abiertas, principalmente para que mucha gente conozca a Cristo. Amén. Sean salvos. Y después, por supuesto, para que muchos podamos ser restaurados y podamos ir avanzando y creciendo en el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Ese fue el mandamiento del Señor en la gran comisión: ir por todas las naciones y predicar el Evangelio. Amén. Y después el Señor dijo que hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que eso es lo que estamos haciendo, predicando el Evangelio y después también discipulando, para que podamos ir creciendo también como iglesia y desarrollando todo el potencial que Dios tiene con nosotros. ¿Me dicen amén, hermanos? Amén. Así que recién cantábamos esta canción, que el coro es muy fácil, ¿verdad? Demasiado fácil, porque dice algo así como da, 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 da. ¿Así dice? Da, 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 da. Imposible no aprenderlo, ¿no? Solo da, da, da el coro, ¿no? Suena un poco raro, a mí me suena un poco raro, pero es una canción para alabar, para bendecir a Dios, para darle libertad. Pero hay una parte de la canción, no sé si me ayuda María, que es la que la canta, que dice: ven y llama a tus amigos y tráelos. ¿Cómo dice esa parte? ¿Cómo empieza? Vamos, alza tu voz, ¿no? Vamos, alza tu voz. Ya comenzó. Tus amigos y tráelos. Esta canción. Da, 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 da. ¿Verdad? ¿Cómo dice de nuevo? La cantamos de nuevo a capela, ¿se animan? Pero tenés que decírselo a la persona que tenés al lado, porque esa parte no es para Dios, porque no le cantamos a Dios esa parte. No le decimos al Señor: ven y llama a tus amigos y tráelo, no. Nos estamos hablando a nosotros, ¿verdad? La canción nos está hablando a nosotros, que somos nosotros los que tenemos que invitar a nuestros amigos a esta fiesta espiritual, que es la reunión en la iglesia, nuestro tiempo de adoración al Señor. Amén. ¿Cómo dice? Vamos, alza tu voz. Decirle que tenés al lado: ven y llama a tus amigos y tráelos. Esta canción. Vamos, vamos, alza tu voz. Ya comenzó. Tus amigos y tráelos. Esta canción. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Claro que sí. Así que premisa para el domingo que viene: trae un amigo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Trae un amigo, trae un vecino, trae un familiar, trae un compañero de trabajo, trae un, no sé, un compañero de equipo de fútbol, qué sé yo, de lo que sea, donde quiera que te muevas. Donde vean una necesidad en alguien, tráelo a la casa del Señor. Seguro que el Señor le transforma la vida, cambia su vida, como lo hizo con vos, como lo hizo conmigo también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. Compartimos la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Quiero transmitirlo. He estado esta mañana también predicando allí en la avenida Cipoli 575. Estuve compartiendo parte de esta palabra
y quiero hacerlo también en esta noche. Así que oramos juntos. En el nombre de Jesús, Padre, te entrego este tiempo. Quiero hacer tu voluntad, Señor, y reconozco delante de ti todas mis limitaciones, Señor. Ahora, también a la vez que reconozco mis limitaciones, reconozco que tú eres ilimitado, Señor. Y tú puedes hacer que las cosas que son muy difíciles para nosotros sean fáciles, Señor. Cuando vos obrás, cuando vos haces milagros, Señor. Y eso es la palabra, Señor. Cuando entra en el corazón, Señor, es una semilla que germina, que crece y que da fruto a su tiempo. Que así sea con esta palabra, Señor, en la vida de la iglesia, en la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de la palabra es una palabra de Dios, justamente. Una palabra de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Una palabra de Dios. Amén. Y saben que meditaba en estos días, reflexionaba en la importancia que tiene una palabra del Señor para nuestras vidas. Nosotros sabemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos que tenemos que leerla y que tenemos que inquirir en ella y que tiene que ser un hábito en nosotros la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Amén. Es algo que tenemos que conquistar. Esa buena costumbre que nos va a fortalecer y nos va a edificar espiritualmente muchísimo. Espiritualmente y también naturalmente, porque todo lo que ocurre en lo espiritual en nuestra vida después se ve plasmado en lo natural de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en la relación con los demás, en el servicio al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en esta noche no me quiero centrar solamente, aunque es sumamente importante y muchas veces el Señor nos va a hablar a través de la palabra, la mayoría de las veces, pero yo te quiero hablar de una palabra que el Señor te hable a vos personalmente. Amén, hermanos. Que puede venir a través de la Biblia, en una lectura, en un estudio de las Escrituras, o también puede venir como un sentir de parte de Dios, o como una voz audible, o como un sueño. De diversas maneras el Señor nos habla a nuestro corazón. Y nosotros necesitamos una palabra de Dios. Amén. Yo te diría que lo que más necesitas en este día, dentro de todas las necesidades que vos tenés, dentro de todas las situaciones que tienen que ser solucionadas, situaciones que tienen que ser suplidas en tu vida, quizás problemáticas que vos estás viviendo, quizás desafíos que tenés por delante o preguntas que tenés por delante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer el año que viene? Etcétera, etcétera. Panorama que se nos abre de la vida, te diría yo que lo más importante y lo que más necesitas es una palabra de Dios. Amén. La persona que tiene una palabra de Dios es una persona que tiene el 80% o el 90% del problema solucionado, porque ya tiene una dirección del Señor, porque ya hay voz de Dios hablando a su corazón, hablando a su vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Ahora, fíjense, hay un versículo que me impactó y lo he leído 1001 veces, pero en estos días leyéndolo me golpeó al corazón y ahora te lo quiero leer. Es muy cortito, pero es poderoso. Antes quiero decirte que nosotros estamos acostumbrados, hermanos, y la verdad es que vivimos en una sociedad donde lamentablemente la palabra no vale mucho. O me doy cuenta que hay gente que habla, que se compromete, que promete, que dice cosas que después no las cumple. Y yo no sé si a vos te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado un montón de veces situaciones así, y me doy cuenta que la palabra de una persona hoy en día no tiene mucho valor. Antiguamente quizás se valoraba mucho más lo que uno decía, era
había un compromiso, había un pacto, había una responsabilidad, pero lamentablemente vivimos en una sociedad que cada vez menos se le da valor a la palabra. Por eso es que cada vez que hacemos algo, compramos algo, tomamos un compromiso, hay que firmar un montón de documentos, ¿sí o no? Hay que ir delante de un escribano, hay que firmar un contrato, refirmarlo, sellarlo, confirmarlo. ¿Por qué? Porque la palabra no vale mucho, no tiene valor. Ahora, la palabra de Dios, hermanos queridos, es lo más valioso que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y me hizo reflexionar en esto una situación que viví hace algunos meses atrás. Un muchacho se acercó a mí con mucha necesidad, hermanos. Y en una administración, estando hablando con él, me conmovió su situación familiar, su situación de salud también, y su situación económica también, toda la condición que este varón estaba viviendo. Hablando con él, realmente me movió el corazón y vi una gran necesidad en él. Ahora, además de toda la necesidad global que él tenía de toda su vida, tenía una necesidad específica en ese momento que habló conmigo, y era poder comprar unos medicamentos. Así que en un momento decidí en mi corazón prestarle la economía, que no era poca, prestarle la economía para poder comprar esos medicamentos. Este muchacho se comprometió conmigo y me dijo: pastor, el miércoles yo le voy a devolver ese dinero. Necesito comprarlo hoy porque es una cuestión de salud, es casi de vida o muerte para mí. Eso fue un viernes cuando hablé. Y él me prometió delante de Dios, me dijo: el miércoles, pastor, yo le devuelvo esa economía. Llegó ese miércoles, hermanos, y no supe nada de él. Jueves, no supe nada de él. Viernes, tampoco supe nada de él. Hasta el día de hoy no he sabido más nada de él. No solo que no me devolvió la economía, sino que dejó de venir a la congregación, desapareció, dejó de responderme al teléfono. Y la verdad, hermanos, que me hizo reflexionar la situación, no por la economía, para nada, eso está, ya lo soltamos. Yo ya cuando vi cómo venía la situación, hablamos con mi esposa y le digo: mira, cariño, esto es una ofrenda que hemos dado. Amén. La hemos dado sin querer, ¿no? Pero la hemos dado. Soltemos esto. No somos personas rencorosas ni nada por el estilo. Así que queda liberado totalmente. De hecho, en un mensaje se lo mandé, aunque no tuve respuesta, se lo mandé y le dije: estás liberado de esto, estás perdonado, tranquilo. Lo único que me importa es tu relación con Dios, no la economía. Si no venías a esta iglesia, por lo menos acércate a otra iglesia, pero de esta situación estás liberado. Y yo me quedé tranquilo, ¿verdad? Pero esa decisión la tomamos en el corazón. Ahora, lo que me hizo reflexionar es la convicción con la que este hombre me prometió que el miércoles me iba a devolver. Y cómo después, todo ese fervor, toda esa convicción y todo eso que fue conmovedor, una semana después se esfumó, desapareció, ¿no? Y me hizo reflexionar en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, donde la palabra no tiene valor. Hermanos queridos, no debe ser así entre nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Toca al que tenés al lado y decirle: no debe ser así entre nosotros. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y el mismo Señor Jesús nos enseñó y nos dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Fíjate qué sencillo que es el Evangelio. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y después el Señor dice: todo lo que viene después de eso es pecado. Porque cuando vos tenés que dar explicaciones, excusas, no sé qué, no sé cuánto, ya estás pecando, porque seguro que estás mintiendo, que la estás dibujando, ¿no? O que estás a veces poniendo una excusa o poniendo una palabrita que te haga quedar un poco mejor en la situación. Hermano, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Todo lo que viene después de eso es pecado, lo dijo el Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos, aquí estoy hablando de la palabra de los hombres,
que es muy volátil, que es muy inestable, como el caso que te conté, y seguro que a vos te ha pasado. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado algo así? Que le han prometido algo que no le han cumplido. Capaz que tu jefe, capaz que tu marido, que te dijo que iba a cambiar y no cambió. Tu esposa, que también te prometió 1000 cosas y capaz que no las cumplió. No sé, situaciones diferentes. Ahora, la palabra de Dios, hermanos queridos, es inamovible. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero que lo leamos ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Acompáñenme ahí. Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35 dice así la palabra. Lo leemos juntos, hermanos, lo pueden ver ahí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor Jesús, diga conmigo, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasará. Dios no cambia, su palabra no cambia. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Lo que Él dice, se hace. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es su corazón y ese es su carácter también. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dale un aplauso al Señor porque esto es maravilloso. En eso está fundamentada nuestra vida y la existencia de la humanidad. En una palabra de Dios, en una promesa del Señor. Ahora, hermanos, el contexto de este capítulo 24 es un contexto de crisis total. En el capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor está hablando acerca de las señales de los tiempos finales, de lo que va a acontecer en los últimos días. Y la verdad, hermano, que el panorama no es para nada alentador. El mundo va camino a una destrucción. La maldad está avanzando cada día. La oscuridad va creciendo, el egoísmo va creciendo, lamentablemente. Ahora, así como el Señor habla de situaciones difíciles y de crisis difíciles que vamos a vivir nosotros como humanidad, las describe en este capítulo. Habla de hambre, habla de guerras, de rumores de guerra, habla de terremotos. Después en el final del capítulo se mete a hablar en el tiempo de la segunda venida del Señor, cómo se va a oscurecer el cielo, la luna se convertirá en sangre, eventos sobrenaturales, extraordinarios y tremendos para nosotros, hermanos, que van a ser choqueantes para la humanidad. Ahora, en medio de ese panorama, de ese pasaje de crisis mundial total, el Señor dice, todo va a pasar, pero mi palabra no pasará. Amén. Por eso es que te digo en esta tarde que lo que más necesitas en tu vida es una palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Sacudí al hermano que tenés al lado y decirle, necesitamos una palabra del Señor. Es lo único que te va a sostener en estos días, donde todo es tan inestable, donde no se sabe qué va a pasar. ¿Me dicen amén, hermanos? Así que en cuanto a esto, quiero hablarte de 4 puntos o cuatro esferas, podríamos decirle así, o 4 áreas donde necesitamos tener una palabra del Señor. Vos necesitas tener una palabra reveladora del Señor para que esa palabra te sustente, te sostenga y aunque todo pase, vos te mantengas firme, estable, sigas caminando en el propósito de Dios. Amén, amados. Número 1, quiero que abramos en Génesis capítulo 6. Ahí encontramos uno de los relatos más espectaculares de la Biblia. Una realidad muy crítica. Y esta palabra yo la he denominado así, o este primer punto, palabra de Dios para momentos de crisis mundiales o para un momento de crisis nacional también. Esos momentos
de una problemática que nos afecta a nosotros, a veces sin que nosotros tengamos nada que ver o sin que nosotros hayamos hecho o tomado ninguna decisión, sino que es algo que ocurrió a nivel mundial o a nivel global. Por ejemplo, hace poquito nosotros hemos vivido una pandemia, ¿verdad, hermanos? Y nosotros no hemos tenido nada que ver, pero hemos pasado por esa crisis. Hemos pasado por ese momento bien problemático, ¿sí o no, hermanos? Estuvimos todos encerrados en una cuarentena terrible. En nuestra nación también, hasta, gracias a Dios, hasta estos días, porque gracias a Dios ha llovido y ha llovido mucho y aparentemente va a seguir lloviendo, pero hemos vivido un tiempo de sequía también fuerte y nos afecta a todos, hasta sin darnos cuenta, nos afecta. Porque afecta al campo, afecta a las cosechas, etcétera, y todo eso se traduce y llega hasta nuestros hogares, hasta nuestras casas, hasta nuestros bolsillos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? La guerra que ocurre en otro lugar nos afecta a nosotros también. Son crisis a nivel global. Necesitamos una palabra de Dios para atravesarlas. El capítulo 6 del libro de Génesis nos habla de un momento tremendo y quiero leerte el versículo 13 y el 14. Capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la instrucción de cómo debía hacer el arca. Miren, hermanos, esta era una crisis global. La maldad del hombre, de la humanidad, había llegado hasta un límite tal que Dios tuvo que decidir traer un juicio a la tierra. Iba a llover como nunca antes había sucedido y toda la tierra iba a ser cubierta con agua. Amén. Ahora, en medio de esta crisis, el Señor habla una palabra y le habla a Noé. Y el Señor le dice lo que va a acontecer y le dice la solución para poder atravesar esa crisis. Amén. Una palabra de Dios te salva la vida. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Nosotros estamos viviendo situaciones a nivel mundial. Necesitamos una palabra de Dios que nos sostenga. Esta palabra que Noé recibió, hermanos, fue una palabra que lo sostuvo en el tiempo de una de las crisis, te podría decir yo, de las más terribles que vivió la historia de la humanidad, porque murió toda la gente. Solo 8 personas se salvaron en esa crisis. Peor que el COVID, ¿verdad? ¿Sí o no? En esa inundación tan terrible, solamente la familia de Noé, el matrimonio de Noé y los 3 hijos y las 3 nueras fueron los que se salvaron de esa crisis por una palabra del Señor. Amén. Por eso es tan importante para nosotros. Es una palabra que te va a sostener. Y por supuesto que no fue fácil. Por supuesto que no fue cosa de 2 días tampoco. Le llevó muchos años a Noé construir el arca. Y después, cuando empezó a llover, las aguas empezaron a subir. Y nos dice la palabra que 1 año estuvieron Noé y su familia en el arca. 1 año, hermano. ¿Te imaginas 1 año encerrado en un arca lleno de animales? Usemos un poquito la imaginación, a veces lo leemos muy rápido. La Biblia no nos explica exactamente todo lo que pasó en ese año en el arca, pero sí nos dice la palabra que Noé tenía 600 años cuando subió al arca y que tenía 601 años. 600 años tenía Noé, ¿no? Tremendo, ¿no? Con 600 años, hermano, Noé construyó un arca, ¿no? Un arca enorme, tremendo, un barco enorme, lo hizo a mano, él solo, con sus hijos. Nosotros tenemos 40 y pico, 50 años y estamos, ¿no? Me duele esto, no sé cómo voy a hacerlo, ¿qué es esto? Poniendo excusas, ¿verdad? Dice la palabra que Noé era un hombre, es tremendo porque dice que el único justo que había en la tierra
era Noé. Por eso fue el único que se salvó. Imaginémonos el nivel de pecado, el nivel de maldad de esos días que Dios tuvo que intervenir así, que había un solo justo en la tierra. Ahora, Noé era perfecto en sus caminos. Y era un hombre que tenía comunión con Dios, tenía relación con Dios. Por eso Dios pudo hablarle. Y una palabra de Dios le salvó la vida. Amén. A él y a su familia. ¿Cuántos me dicen amén? Una palabra de Dios te va a salvar la vida a vos, a tu casa y a tu generación. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Es así. Es lo que más necesitas. En el nombre de Jesús. El tipo de palabra que Noé recibió y que nosotros necesitamos recibir para este tiempo. Porque miren, hermanos, según lo que se vaticina, según el discurso de nuestro presidente hoy, gracias a Dios hubo unos, no sé si lo pudieron escuchar, yo pude escuchar parte porque estuve en la reunión esta mañana, pero algo, y la verdad que empezó a describir la situación de nuestro país. Crítica, hermano. Según él, la situación más crítica desde el tiempo de la democracia, ¿verdad? Es la situación en la que nosotros estamos. Gracias a Dios tuvo un minuto final donde dio un poquito de esperanza, ¿no? De que nos vamos a ajustar, va a ser un tiempo difícil, pero esto va a ser para que después venga un tiempo de estabilidad y un tiempo mejor. Amén. Ahora, el panorama completo es de crisis para la Argentina. Estamos acostumbrados a la crisis, ya lo sé, pero nuestros políticos, nuestros dirigentes están hablando de recesión, están hablando de hiperinflación. Parece que no se les cae la palabra de la boca, estanflación, ahora tenemos una nueva, ¿no? No, teníamos poco con inflación, con recesión, ahora la palabra de moda es estanflación, ¿no? Que es algo así como estancamiento e inflación a la vez, ¿no? Pero hermanos queridos, por más que el panorama sea como sea, aunque yo estoy convencido y creo que viene un cambio para la Argentina, y aunque tengamos unos meses difíciles, creo que la situación está cambiando y va a cambiar para mejor para nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Pero bueno, es algo que yo percibo, ¿no? Ahora, mi confianza y mi esperanza no está puesta ahí. Ni en Milei, ni en los libertarios, ni en los radicales, ni en los peronistas, ni en los justicialistas, ni en el kirchnerismo. Mi esperanza está puesta en el Señor y en una palabra que Dios me dé. ¿Cuántos me dicen amén? Porque una palabra de Dios es la que te sostiene. Y en el año 2024 lo que te va a sostener a vos no es lo que diga Milei, no es lo que digan nuestros gobernantes, es lo que Dios diga de vos. ¿Cuántos me dicen amén? Las instrucciones que vos recibas del Señor y que pongas en práctica como lo hizo Noé. Aunque sea difícil, aunque te llamen loco. O no lo llamaban loco a este, ¿no? Y mírenlo al loco hoy, ¿no? Con el bastón de mando, ¿no? Aunque te llamen loco, aunque te digan ridículo, hermano, si Dios te habló, sostenete, agárrate de esa palabra como si fuese una cuerda, agárrate de esa palabra como si fuese una columna para tu vida, en el nombre de Jesús, créela, porque esa palabra de Dios es la que te va a sustentar en los momentos de mayores crisis de tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees en el nombre de Jesús? Ahora tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Nuestros oídos tienen que ser abiertos en estos días, sobre todo en este final del año. Tus oídos espirituales tienen que estar atentos para saber, para vos entender lo que Dios quiere para vos y para tu familia. Una palabra del Señor. Métete en la Biblia, métete a buscar al Señor. Dame una palabra o me muero, Señor. Háblame, Señor. O me desespero. Si le buscamos con pasión y con sinceridad de corazón, no me cabe duda, hermanos, y te doy mi palabra, que el Señor te va a revelar y te va a mostrar lo que Él tiene para vos. Amén. ¿Lo crees en el nombre de Jesús? Es más, a algunos en esta noche el Señor ya les está hablando, o ya les va a hablar el Señor lo que Él tiene para ustedes en este próximo tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? Así que hay palabra de Dios que te sostiene en las crisis globales. Ahora, punto número dos.
quiero hablarte de los momentos de quiebres en la vida. Porque hay palabras de Dios que no vienen para sostenerte, como lo que dije anteriormente, para fortalecerte, sino que vienen para hacerte tomar una decisión drástica. Y esos son los momentos de bisagras de nuestra vida, son los momentos de quiebre. Son palabras que van a abrir un camino nuevo, diferente. Son palabras que vienen para romper un muro que tenemos delante de nosotros. Amén. Una dificultad. Palabras que no solamente van a romper los muros naturales que tenemos delante de nosotros, imposibilidades, sino que también las murallas que tenemos en nuestra mentalidad. Sobre todo, lo que el Señor quiere romper es las estructuras que tenemos en nuestra mente. Que a veces creemos que es imposible, que no se puede, que yo no puedo, que cómo vamos a hacer, y todo eso nos limita. El Señor quiere romper esos límites en el nombre de Jesús. Amén. Palabras que tienen que ver con un rompimiento, con un quiebre en nuestras vidas. Si me acompañan unos capítulos más adelante, ahí en Génesis, en el capítulo 12, ahí encontramos uno de los ejemplos más claros de la Biblia, aunque habría muchísimos en este punto, en esta parte del mensaje. Palabras para un momento de quiebre o bisagra en nuestra vida. Miren lo que pasó acá con el patriarca Abraham. Dice así el versículo 1, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Abraham? Versículo 4. Verso 4. Y se fue Abraham, diga conmigo, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Diga conmigo, se fue Abraham. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Vete. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. Vete de tu tierra y de tu parentela. Hay un quiebre en este momento en la vida de Abraham. Estaba ahí cómodo, aparentemente, viviendo con su esposa, en la casa de su padre. Dice la palabra que el papá de Abraham, la familia de Abraham, eran negociantes, eran comerciantes. Así que aparentemente él estaba cómodo ahí, tenía su lugar. Donde vivían era una ciudad de mucho comercio, de muchos habitantes. También se podía negociar, se podía vender, comprar. Estaba aparentemente acomodado en su vida. Pero de repente viene una palabra de Dios y el Señor le dice: salí de la comodidad, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa palabra va a producir un antes y un después en la vida de Abraham. Esa obediencia del patriarca Abraham le trajo una gran bendición. ¿Cuántos me dicen amén? Y lo que Dios le prometió, que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar, se cumplió, ¿sí o no? Una nación le dio Dios en su descendencia. Un pueblo, una nación, miles y miles de millones de personas. Lo prosperó el Señor, lo hizo crecer, ¿sí o no, hermanos? Lo vemos en el resto de los capítulos, cómo Dios bendijo a Abraham. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios acá? Tiene que producirse un quiebre en tu vida. Hay una palabra de Dios que te saca del nido, que te saca de la comodidad, que te saca del confort que a veces nos estaciona. Y a veces el mismo acomodamiento, ¿no?, en el que entramos y ya no queremos problemas, ¿no? No, ¿para qué arriesgarnos tanto? ¿Para qué salirnos del metro cuadrado, ¿no? Si estamos más o menos, la verdad que no sé si nos podría ir mejor o peor, pero mejor nos quedamos así, ¿no?, en lo conocido. Y ahí nos movemos, en esa zona de confort.
te digo en el nombre de Jesús que Dios te va a dar una palabra en este tiempo que te va a sacar de tu zona de confort. ¿Cuántos me dicen amén? Te va a movilizar de lo que estás acostumbrado y te va a llevar el Señor a algo nuevo, diferente, porque es la única forma en la que Dios te puede hacer crecer y en la que Dios te puede bendecir. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos acá? Tiene que producirse ese quiebre en tu vida. Y a lo mejor lo que el Señor te está diciendo es esto: sal de tu tierra y de tu parentela. Que para algunos quizás sea independizarse de la casa de los papás. No estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando quizás matrimonios que viven con el papá, que viven con los suegros. Yo no digo que a veces no sea necesario. Por un tiempo, hay etapas, por supuesto, que a veces la economía aprieta y hay que, no sé, vivir todos en una misma casa, pero que no sea así para toda la vida, hermanos. Porque eso lo único que trae, y te lo digo por experiencia y por haber ministrado a infinidad de matrimonios, lo único que trae es conflictos, problemas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben que es así? Sobre todo si viví en la casa. Sobre todo si está la suegra ahí, ay hermano, ¿no? Son bravas las suegras, ¿no? Pero bueno, esta mañana ya le he dado con un caño a la suegra, ya esta mañana he hablado mucho de las suegras. Hoy estoy ahora a la tarde un poco más relajado, ¿no? Amén, hermanos. Pero sí le conté un chiste a los hermanos de la suegra, un chiste. Anoche estuvimos de boda, hermanos, estuvimos de casamiento, un casamiento más. Se casaron nuestro hermano Helio. Helio, levanta la mano, Helio. Mira, ayer se casó y hoy está acá sirviendo al Señor. Y Briana también. Briana, levanta la mano. Le damos un aplauso a los chicos, ¿verdad? Qué bueno. Así que los pudimos bendecir. Gracias a Dios. Estamos en diciembre y seguimos casando, hermano. Y todavía nos queda alguna boda más. No terminó todavía. Esto no se terminó, no se cerró todavía. La veda. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿En qué me quedé? Ah, por el chiste de la suegra. ¿Se los cuento? No se los cuento. Se los cuento el miércoles. ¿Ah? Bueno, busquen ahí, hay una niña que está... que está llorando como si fuera la última vez. Qué bonito que están los niños arriba recibiendo también la palabra, ¿verdad, hermanos? Amén. Y es más, están con aire acondicionado y todo, están mejor que nosotros, ¿no? Cualquier momento nos vamos para allá a recibir con los niños allá. ¿No, hermanos? Bueno, el chiste de la suegra, se lo cuento rápido y seguimos con la palabra, ¿eh? Hacemos un paréntesis, ¿verdad? Dice que le dice un amigo al otro, ¿sabes que mi suegra se llama Lucía Fernández? Y nosotros en la familia cariñosamente le decimos Lucifer. ¿Cómo? ¿El de la pileta? Ah, el de la pileta de la suegra también. Ah, bueno. Bueno, hacemos un paréntesis un poquito más largo, ¿verdad? Dice que le dice el yerno a la suegra, ¿no? Le dice, suegra, ¿no se quiere meter a la pileta que hace calor? Y le dice la suegra, no, estoy bien. Al ratito le dice, suegra, ¿no se quiere meter a la pileta que hace calor? Y, no, dice, estoy bien, además no traje la malla, no tengo nada para meterme a la pileta. Tercera vez, el yerno le dice a la suegra, ¿no se quiere meter a la pileta? De verdad está ahí. Y la suegra lo mira y le dice, ¿y por qué me insistís tanto en que me meta a la pileta? ¿Por qué estás tan insistente? Y le dice el yerno, y como le gusta meterse en todo. Métase, como le gusta meterse en todo. Acá no hay de esa suegra, ¿verdad? No. Acá no, acá tenemos suegras convertidas, ¿no? Suegras que están entregadas al Señor y que no se meten en nada de los hijos, los dejan ahí, no se meten en la crianza de los nietos. Dejan que los papás los corrijan libremente. Amén. Amén, las suegras. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Noé subsistió en el arca un año? Porque no estaba la suegra. No. Cada vez peor, ¿no? Cada vez peor. Me van a matar después la suegra. Este mensaje que no lo escuche mi suegra, ¿no?
Mi suegra está lejísimo de acá, a miles de kilómetros, por eso me llevo bien con ella. ¿Cómo se vuelve de esto? ¿Cómo se vuelve a lo espiritual? ¿Ah? Van a editar el video, claro que sí. Hay una palabra que abre camino. Hay una palabra que rompe muros. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Le abrió un camino nuevo. Amén. Hacia la tierra de Canaán. Y allí fue donde el Señor le dio los hijos. Ahí fue donde el Señor lo prosperó. Ahí fue donde el Señor lo bendijo. Ahí fue donde se transformó en el patriarca que nosotros conocemos, Abraham. Amén. Si él se hubiese quedado en su casa, en la casa de su papá, siempre hubiese sido el hijo de. Pero llegó un momento donde se tuvo que producir una bisagra en su vida. Amén. Oro para que el Señor te hable de esta manera. ¿Cuántos me dicen amén? Si hay algo que tenés que dejar, si hay un trabajo que a lo mejor tenés que cambiar, si hay un negocio que tenés que emprender, no lo hagas a lo loco, por supuesto. Estate seguro de que sea una palabra de Dios. Pero si es palabra de Dios, hacelo en el nombre de Jesús. No lo dejes pasar. No te quedes porque te vas a estancar. Y lo que Dios quiere es que avances y que rompas esos muros que tenés en la mentalidad, que tenemos. Lo digo para mí mismo también. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. ¿Lo creen en el nombre de Jesús? Miren, en el año 2018, hermanos, enero del 2018, va a ser 6 años ahora, en enero del 2024, ahora dentro de un mes. Estábamos en España con mi esposa, viviendo allá, estábamos tranquilos. Estábamos en una casa bien que la habíamos terminado de reformar, recién la terminábamos de reformar, habíamos trabajado mucho en esa casa, pastoreábamos 2 iglesias allá en el sur de España, estábamos en un ministerio que estaba creciendo, nuestros hijos estaban en el colegio, aparentemente todo estaba bien. Y de repente en enero del 2018 el Señor me habla el corazón en un momento de oración, un día jueves a la mañana, el Señor me habla y me dice: es tiempo de que vayas para Argentina. Es tiempo de ir para Argentina. Sal de tu tierra, ¿no? Aunque esta es mi tierra, ¿verdad? Esta es mi Argentina. Pero en ese momento, hace 6 años atrás, yo tenía mi vida en España y estábamos proyectando toda nuestra vida allí, ¿sí o no, cariño? Ustedes saben que mi esposa es española y bueno, teníamos nuestra vida allí. De repente el Señor nos habló y fue una palabra que produjo un quiebre en nuestras vidas. ¿Amén? Te resumo la historia. En enero el Señor nos habló. Gracias a Dios nos habló a los dos porque nos pusimos de acuerdo. El Señor confirmó esa palabra y pasó enero, febrero, marzo. En marzo nos vinimos para acá con todo, con pata y todo nos vinimos. Amén. Agarramos los muebles que pudimos en un container, en un contenedor, las poquitas cosas electrodomésticos que pudimos, porque sabíamos que acá estaban más caros, y nos vinimos de allá para acá. Año 2018, hermanos. Se abrió un camino nuevo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo muchas veces me pienso y digo, ¿qué tal si hubiésemos puesto en la balanza y hubiese pesado más nuestra estabilidad? ¿Qué tal si hubiese pesado más nuestra comodidad? Ay, la casita, ay, la economía, ay, un país más ordenado en teoría, ¿verdad? ¿Qué tal si hubiese pesado más todo eso que la palabra de Dios, que lo que el Señor nos estaba hablando? Seguro, hermano, te puedo asegurar que nos hubiésemos estancado espiritualmente, que nuestra fe no hubiese crecido como creció en estos 6 años. ¿Cuántos me dicen amén? Porque hemos aceptado desafíos de fe, literalmente. Ahora, ¿sabe una cosa? En estos 6 años el Señor nunca nos dejó faltar nada, ¿verdad, cariño? Nunca nos dejó faltar. Nunca le faltó alimento a mis hijos, vestido a mis hijos, nunca nos faltó el techo. Es más, hemos visto que el lugar donde el Señor nos puso empezó a crecer, empezó a desarrollarse. ¿Cuántos me dicen amén? Y vinimos a Zípoli ahí y empezamos en la iglesia, empezó a remontar y de repente vimos ese lugar lleno. El Señor abrió la iglesia en Sal Si Puedes, que gracias a Dios hoy estaban a pleno allá también. Y en este año el Señor abre Avenida Colón.
Amén, hermanos. Y todo lo que el Señor seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Pero tiene que ver con una palabra que produce un quiebre en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor, porque es lo que el Señor tiene para vos también. En el nombre de Jesús. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. No le fue fácil a Abraham. Tuvo problemas con su sobrino, que vimos ahí que lo metió en el paquete y después le trajo un montón de problemas. Pero él pudo sortear esas dificultades. Se enfrentó a guerras, hermanos. Abraham participó en guerras en ese tiempo. No le fue fácil, por supuesto, porque no es fácil obedecer al Señor. Pero ¿sabes qué, hermanos? Aunque no sea fácil, es lo mejor que nos pueden pasar en la vida. Porque esa palabra de Dios te sostiene. Esa palabra de Dios abre un camino nuevo y te lleva a nuevas dimensiones de fe, a nuevas esferas también en nuestra mentalidad. Nuestra fe avanza, nuestra capacidad de administrar también crece. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees en el nombre de Jesús? El tercer punto que te quiero hablar es una palabra que produce un encuentro con Dios y que tiene que ver con el llamado del Señor. Diga conmigo, llamado de Dios. Te dije primero una palabra que sostiene en momentos de crisis globales. Después una palabra que abre camino, que produce un quiebre en tu vida. La necesitamos. Una palabra de Dios ahora que va a provocar un llamado en nuestras vidas. Quiero que leamos y acompáñenme ahí al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Así vemos un ejemplo del Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero Hechos capítulo 9 nos habla acá de lo que ocurrió con un hombre llamado Saulo, que tuvo un encuentro con el Señor y recibió una palabra de Dios y que el Señor le transformó la vida. Y ese Saulo se transformó después en el gran apóstol Pablo, un hombre de Dios, un instrumento en las manos del Señor. Lo leemos juntos, hermanos. Acompáñenme, capítulo 9. ¿Están conmigo, hermanos? Un momento más, ¿están conmigo? Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. O sea, cuando habla del camino, acá habla de gente que estuviese siguiendo a Cristo. En ese momento a la iglesia, a los seguidores de Jesús, se les llamaban los del camino, porque Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que se les llamaba así. Y aparte que andaban siempre predicando también en los caminos. Así que dice Saulo acá que él pidió a las autoridades, pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, y si hallaba algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de la ciudad de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Me impacta, hermanos, esta pregunta de Saulo. Cuando se encuentra con ese resplandor, ese encuentro con Dios, ese momento que fue milagroso, empieza a escuchar la voz de Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? Dura cosa te es dar patadas contra un clavo. Eso significa eso. Dar coces contra un aguijón. Es como darle patadas a un clavo de punta para sacar el clavo. Nunca saldrá el clavo. Siempre te harás daño vos. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Saulo. Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Estás en el camino equivocado, estás en contra mío. Dura cosa te es dar patadas contra un clavo. Te vas a hacer daño vos.
Y Saulo entiende el mensaje y tembloroso en ese momento le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué querés vos que yo haga? Quiero decirte, hermano, que esta es una noche, esta es una tarde donde quizás el Señor te está llevando a esa rendición y que vos puedas preguntarle: Señor, ¿qué querés que haga? Esa palabra o esa respuesta del Señor, porque el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad. Y cuando él se levantó porque obedeció a Dios, lo levantaron. Dice la palabra que Saulo quedó ciego y entonces lo tuvieron que llevar a la ciudad de Damasco. Pero allá el Señor tenía preparado a un hombrecito, un hombre de Dios que se llamaba Ananías. Y este hombre de Dios fue y oró por él, y Saulo recobró la vista, y el Señor le dio la instrucción de todo lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo: vas a ser ahora un instrumento en mis manos, y yo te voy a usar para llevar el evangelio a los gentiles. Amén, amados. Ahora veo acá un corazón, y creo que Dios vio el corazón de Saulo. Aunque estaba equivocado, era apasionado. Él estaba defendiendo la religión judía. Él creía que estaba bien. Pero cuando recibió la palabra de Dios, él le dijo: Señor, me rindo. ¿Qué quieres que haga? Levántate y entra en la ciudad y se te va a mostrar lo que tenés que hacer. Ahora vas a ser un instrumento en mis manos. Amén. Hay palabras de Dios que son un llamado para nosotros. ¿Qué te parece si en esta noche le preguntamos al Señor: ¿qué querés que haga, Señor, en el año 2024? ¿Qué es lo que tenés para mí en el 2024? No quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. No quiero seguir decidiendo yo, sino que quiero que vos decidas, Señor, y que me muestres cuál es mi llamado, cuál es mi propósito, cuál es el plan que vos tenés para mi vida. ¿Qué te parece? Esas palabras, hermanos, nos ordenan la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Esta es una palabra que te sube de nivel espiritual. ¿Cuántos quieren esto? Esta es una palabra que te eleva de nivel espiritual, y que el Señor también, hermanos, te eleva, te sube también en el compromiso con Dios. Y Saulo, que después fue llamado Pablo, el Señor le cambió el nombre. Ese hombre se comprometió con Dios hasta las últimas consecuencias, dispuesto a ir a la cárcel, a ser azotado, a viajar, hermanos, y estar en naufragio, en hambre, todo por causa de ese compromiso con una palabra del Señor. Amén. Quiero decirte que hay llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? A lo mejor ya lo recibiste, ya tenés un llamado del Señor, pero en este último tiempo eso se apagó, o por alguna circunstancia eso se enfrió en vos, o eso dejaste de hacerle caso a esa voz o a ese fuego que el Señor puso en tu corazón. Te digo en esta tarde que el Señor lo vuelve a despertar en el nombre de Jesús. Eso se vuelve a activar, porque los dones son irrevocables, hermanos, y lo que Dios habla, eso se cumple. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque nosotros en muchos momentos creamos que ya se terminó, no se terminó nada. Si Dios te llamó, hermanos queridos, Dios puede renovar ese compromiso y el Señor puede levantarte otra vez. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados, en el nombre de Jesús. Otro caso muy similar es el caso de Moisés. Cuando Moisés vio la zarza y se quiso acercar a la zarza que ardía, y de repente el Señor le empezó a hablar, y Dios lo llama ahí. Y el Señor le dice: vas a ser una vara en mis manos. Y la instrucción fue: vuelve ahora a Faraón y dile que deje libre a mi pueblo. ¿Se acuerdan de la historia, verdad, hermanos? Una palabra que despierta el llamado en nosotros. Oro para que el Señor hable de esta manera en nuestra congregación. ¿Cuántos me dicen amén? Porque sé que el Señor va a levantar de en medio de nosotros apóstoles, profetas. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. ¿Saben que el Señor nos está metiendo en un tiempo apostólico como iglesia? Una iglesia apostólica, una iglesia de ciudad, una iglesia que vamos a hacer influencia incluso a otras congregaciones. Y no lo digo, hermanos, por jactarnos de nada, no. El Señor está trayendo este crecimiento, es una responsabilidad enorme, lo digo con temor y temblor.
Pero también lo digo con seguridad porque es algo que Dios está haciendo y no lo hemos buscado nosotros. Amén. Hemos querido ser fieles en lo poco y el Señor nos va a poner en lo mucho. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora el Señor va a despertar en medio de nosotros apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Cuántos me dicen amén? Ministerio el Señor tiene para muchos de los que están en este lugar. Amén, amados. Ahora, no a todos el Señor llama al ministerio. Por supuesto, hay algunos que sí, como fue mi caso personal. En el año 2007 yo estaba orando ahí en mi habitación y el Señor me habló, como si fuera el día de hoy, me acuerdo. Cuando el Señor me dijo, yo hoy te llamo al pastorado. Y yo estaba en otra, hermanos. Estaba con una empresa, tratando de hacer mi trabajo, mi negocio. Y el Señor me llamó al pastorado. Y empecé a caminar en pos de esa palabra. Llamado de Dios. Amén, hermanos. El Señor nos va a hablar de esta manera, en el nombre de Jesús. Ahora, no todos somos llamados al ministerio, pero sí hay un plan, hay un propósito de Dios, hay un diseño del cielo que tiene que bajar para vos y para tu casa. Tiene que ver con el llamado, y quizás a algunos el Señor les ha dado, por ejemplo, el don de servicio. No toda la gente tiene don de servicio, pero hay algunos que sí lo tienen y que les nace y que les brota y que lo hacen con un carisma y con una fluidez que a la gente le agrada cuando lo atiende. Y hay muchos servidores acá que están trabajando de esa manera, y hay otros que el Señor va a llamar a su servicio. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos, porque se necesitan servidores en la iglesia. ¿Cuántos sabían esto? Amén, hermanos. Y capaz que vos estás sentado en la silla y a lo mejor llegó el tiempo de salir ya de la silla y el Señor te está llamando, quizás a moverte en un área como para empezar un reinicio, una reactivación. Y después el Señor nos va procesando y el Señor va desarrollando lo que tiene con nuestras vidas. Amén, hermanos. Y el Señor, si te llama, sé fiel a ese llamado. Así como Pablo respondió al llamado del Señor, así como Moisés también respondió al llamado, aunque le costó y le hizo preguntas al Señor, pero al final terminó rindiéndose al Señor. Y después vemos a un Moisés triunfante, ¿verdad? Abriendo el mar rojo y sacando al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos me dicen amén? Porque una palabra de Dios, hermano, te sostiene. Una palabra de Dios te lleva a otro nivel espiritual, abre camino, y una palabra de Dios te eleva también en lo ministerial, en lo espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor si lo crees de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Quizás algunos sean llamados a ser emprendedores. Saben que hay gente que el Señor le ha dado la capacidad para hacer riquezas. Y algunos la tienen, otros no la tienen. ¿Te diste cuenta que hay gente que todo lo que toca se multiplica? Y tienen esa capacidad de negociar y de emprender. Emprenden algo y les va bien. O emprenden algo y que capaz por un tiempo le va mal, pero cambian enseguida y después le va bien. Y uno ve que van creciendo. Quizás haya gente que el Señor llame así, a ser empresarios de Dios. Hay gente en la palabra que fue así. Gente, profesionales, con un oficio específico, donde el Señor pueda multiplicar. Y quizás generar recursos también para que el Evangelio sea predicado. Los necesitamos en la iglesia. Necesitamos ese tipo de gente también. ¿Cuántos me dicen amén? Hay gente que tiene una habilidad y es un don, ¿verdad? La palabra habla del don de misericordia, que es esa capacidad y esa sensibilidad para poder ayudar a otros. Lo necesitamos. Tenemos en la iglesia una fundación, ¿verdad, Karina? Y necesitamos gente que ayude en la fundación, gente que tenga, que vea, esté despierta donde hay necesidad, donde está una familia necesitada, donde hay que ayudar. Y hay gente que tiene esa capacidad, capaz que vos... Y el Señor te está llamando a poner en funcionamiento ese don que el Señor te ha dado. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Hay gente que el Señor va a llamar a la música. ¿Cuántos salmistas tenemos acá?
Amén. Capaz que el Señor te llama y el Señor te ha dado un talento, una capacidad, te ha dado un oído. Eso, hermano querido, eso es para ponerlo al servicio del Señor. Hay un momento donde el Señor te va a llamar al ministerio. Ahora tenés que estar dispuesto a renunciar a todo lo demás, porque el mundo también nos llama. ¿Cuántos sabían esto? Porque el mundo también nos ofrece. Ahora, esta palabra tiene que ver con el despertar del llamado de Dios en nuestras vidas. Amén. Y esa palabra, si vos la obedeces, lo que va a producir en vos es subir el nivel espiritual, crecimiento espiritual. Y esa palabra también va a hacer crecer tu compromiso con el Señor y con la iglesia. Amén, amados. ¿Me dicen amén, hermanos? Y por último, número 4 y último, quiero hablarte de una palabra de Dios para un día específico, para un momento específico, y quizás alguien la esté necesitando en esta noche. Para eso quiero leerte el pasaje que está en el Evangelio de Lucas, y con esto estoy concluyendo, terminando. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Versículo 1 en adelante leemos. Dice así la escritura. ¿Están conmigo, hermanos? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, diga conmigo, mas en tu palabra echaré las redes. Y habiéndolo hecho, diga conmigo, hecho, una acción, una respuesta, una decisión, una determinación, hechos basados en una palabra de Dios. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Amén. Y acá empezó el discipulado. Y este es un pequeño grupo, los hijos de Zebedeo y Simón, que fueron discípulos del Señor. Amén. Pedro, Simón, que se entrega al Señor acá y que decide seguirle. Pero fíjate qué curioso, hermanos. Toda la noche habían trabajado y no habían pescado nada, y no habían conseguido nada. Esto me habla a mí de un día de crisis. Amén, hermanos. De una necesidad, de un momento específico, de un día donde nosotros necesitamos una palabra de Dios para salir y solucionar el problema que tenemos hoy. No es un problema global del país, no tiene que ver con el llamado de Dios con mi vida, no tiene que ver con una decisión que tenga que tomar drástica, pero sí tiene que ver con un problema que tengo hoy. No sé qué hacer con mi casa. Necesito ayuda, Señor, en mi matrimonio hoy. No sé cuál sea la situación. Quizás la economía aprieta y hoy necesitas un milagro del Señor. Yo te digo en el nombre de Jesús, capaz que has trabajado, capaz que te has esforzado y no has conseguido nada en tus propias fuerzas. ¿Sabe de qué me habla este pasaje?
de que hay cosas que en nuestra fuerza no las vamos a conseguir. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle al hermano que tenés ahí más cerca, el que tenés al lado o el que tengas más cerca, hay cosas que en tu fuerza no las vas a conseguir. Lamento decírtelo. Y hay situaciones que en tu fuerza no se van a solucionar. Por eso necesitas una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene la sustancia. La palabra de Dios es la que tiene la materia prima. ¿Saben ustedes que cuando el libro de Hebreos capítulo 11 habla de la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿Se acuerdan la definición de fe? Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción. Esa palabra convicción significa sustancia. Es pues la fe, la sustancia, para que las cosas que no son vengan a ser una realidad. Es la materia prima. Si hay fe, Dios puede obrar. Amén. Ahora el libro de Romanos nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pedro acá? Le dijo, Señor, en nuestra fuerza hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. Eran pescadores, hermanos. Conocían el oficio más que Jesús. Trabajaban todos los días en eso. Era una compañía pesquera. Había 2 barcas ahí. Toda la noche pescando. Ahora Jesús viene y le dice a la mañana. Era ridículo. La palabra de Jesús era ridícula para los pescadores. Y estoy seguro, hermano, que cuando iban bogando mar adentro, cuando iban llevando la barca mar adentro, había muchos en la orilla, quizás se les reían o se burlaban de ellos diciendo, mira esto otro, no han pescado nada dentro de la noche, ahora van otra vez. Qué cabezón este Pedro, ¿no? No aprende, que se tiene que ir a su casa ya. Muchas veces las cosas que Dios nos van a pedir nos van a parecer ridículas y quizás recibas críticas de otros. No importa. Seguí adelante, lo que Dios te hable, eso es lo que tenés que hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Porque ya lo intentaste en tu fuerza. ¿Cuántas situaciones hay, hermanos, que por años hemos querido cambiar y no hemos podido? Y a veces llega un día donde viene la frustración. ¿Saben qué? Estos hombres ese día no iban a llevar el alimento a su casa. No habían pescado nada, no iban a poder negociar. A la mañana es cuando se ponen, ¿verdad?, las mesas para que la gente venga a buscar el pescado fresco. Y la mesa de ellos iba a estar vacía. A la mañana, al mediodía y a la noche, ¿sí o no? Hay un momento donde necesitamos una palabra del Señor. Y Pedro reconoce acá y dice, aunque nuestra fuerza y nuestra habilidad hemos hecho todo lo posible, no hemos conseguido nada. Más en tu palabra. Cambiamos el enfoque. Amén. Cambiamos el enfoque. Ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que nuestra confianza ahora está puesta en tu palabra, Señor. En tu palabra ahora echaremos las redes. ¿Cuántos me dicen amén? Y nos dice la Biblia que sacaron la red llenita de pescado, como dice la canción de los niños, ¿verdad? Sacaron la red llenita de pescados. Fue un milagro de Dios, una pesca milagrosa. Amén. Quiero decirte que si recibís la palabra del Señor así, de esta manera, y lo decidís en tu corazón, como lo decidió Simón acá, que después el Señor le cambió el nombre por Pedro y se transformó en un pescador de hombres, hermanos queridos, milagros Dios va a hacer en esta noche en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Palabra de Dios, diga conmigo, una palabra de Dios. Una palabra de Dios te cambia la vida, una palabra de Dios te cambia el día también. Porque ese día cambió, ¿sí o no? ¿Te imaginas cómo volvieron a la orilla? Se les hundían las barcas. En el nombre de Jesús. Quiero decirte, hermano querido, que viene provisión de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Yo sé que estamos en una crisis nosotros económica, pero quiero decirte que el Señor nos va a sostener y nos va a sustentar. Ahora Dios te va a pedir que hagas locuras. En el buen sentido de la palabra te lo digo, basado en una palabra de Dios, pero hace lo que Dios te diga que hagas. ¿Cuántos me dicen amén? Si el Señor pone un sentir en tu corazón, hacelo. Ayudar a alguien, aunque vos no tengas, aunque tengas poquito, y a lo mejor el Señor pone ese sentir, eso poquito, anda y compra algo y dáselo a otro, en vez de retenerlo para vos. Capaz que ese movimiento en tu palabra, Señor,
echaremos las redes otra vez. Eso va a producir milagros para tu barca, para tu casa. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Capaz que el Señor te muestra, no sé, o te revela, en esto tenés que cambiar, esto es lo que tenés que hacer, tenés que volver a intentarlo ahora de esta manera, no sé. Busquemos una palabra del Señor y eso va a transformar nuestros días en el nombre de Jesús. Amén. Sé que a algunos el Señor les va a hablar en esta tarde, por eso quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús y que podamos orar juntos. Y si hay alguien en este lugar que se da cuenta en esta noche que verdaderamente necesita esa palabra del Señor, si hay alguien en esta noche que se da cuenta que algo tiene que ser transformado, quizás la inseguridad se apoderó de vos, los temores por la misma situación, por las noticias que se oyen, y a veces nos desesperamos porque prestamos oído y a veces lo que más suena son las palabras de hombres y lo que menos resuena en nuestro corazón es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, quizás alguno necesita que su llamado sea reactivado. Quizás algunos acá necesitan una instrucción específica para que se produzca un quiebre en su vida, un antes y un después. Y quizás hay alguno en este lugar que hoy necesita un milagro del Señor. Hoy necesita que la barca se llene en el nombre de Jesús. Me animo en fe a decir que el Señor está hablándonos. El Señor está hablándonos, amada iglesia. La palabra de Dios produce. Nunca vuelve vacía en el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor, yo quiero pedirle que en fe, si hay alguien que reconoce esto en esta noche, que necesitas escuchar de nuevo la voz de Dios, te das cuenta que necesitas que se sensibilice tu oído espiritual, en el nombre de Jesús, te voy a pedir que vengas aquí al altar. Quiero orar por vos en esta noche. Quiero orar por aquellos que hoy le dicen al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero aprender, Señor, a oír tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Vení aquí al altar. Vení aquí al altar, porque hay palabra del Señor. Hay palabra de Dios. Hay sentires que el Señor vuelve a poner en el corazón. Se despiertan en esta noche, en el nombre de Jesús. Se destapan los oídos espirituales, ahora. Esa sordera espiritual, ahora, en el nombre de Jesús, Y tu milagro, Señor, en nosotros, tu milagro. Vení al altar, no te quedes. Si tenés que venir con los niños, si tenés que acercarte acá, no importa. Pero vení, no te pierdas esta oportunidad que Dios nos está dando, porque el Señor quiere obrar milagrosamente en medio de nosotros, sobre todo en este tiempo. No va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser a nuestra manera, va a ser a la manera de Dios. Y va a ser en las fuerzas de Dios, en las fuerzas del Señor, en el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, las cosas que no han sido hasta hoy van a ser. En el nombre de Jesús, lo que no fluyó va a empezar a fluir. Lo que está detenido se pone en marcha en el nombre de Jesús. Lo que se frenó en algún momento, capaz que por causa del pecado, o capaz que por causa de quizás estuviste distraído en otras cosas, en el nombre de Jesús ahora se vuelve a activar en el nombre de Jesús. El Señor te llama, como llamó a Samuel en su momento. Samuel. Como llamó a Isaías el Señor, e Isaías respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora resuena la voz del Señor en nuestros corazones. Palabra de Dios para este día, para esta noche, en el nombre de Jesús. Tu semana va a ser diferente. Tu noche, hoy, domingo a la noche, será distinta, será diferente, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Tu poder, Señor, con nosotros. Mientras adoramos al Señor,
Si podés, si querés, levantar tu mano ahí delante del Señor y decirle al Señor en tus propias palabras que fluya tu oración mientras adoramos al Rey y le exaltamos a Él. Tu poder, Señor, y tu gracia. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Grande, grande eres, Señor Jesús. Tu voluntad. Pedíselo al Señor. Mostrame tu voluntad, Señor. Enséñanos. Acércame y no Su presencia está aquí. Aleluya. Tu gloria, Señor. no temeré en la prueba cantaré. Hay más. Aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy. Acá estamos, Señor, como iglesia. Tómame Oh, rapapapa, ya sé. tal como soy. Estoy, Señor. Digno de amor, te daré adoración. Dios de maravillas, Dios de poder, autoridad. Dios, suene tu voz Creo en ti, y haz maravillas, Señor. creo en Tu palabra produce vida, Señor. Tu palabra crea donde no hay, Señor. Es tu voz. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, Más. creo en tu muéstrame tu voluntad. Vuelve a hablar, Señor. Vuelve a hacer oír tu voz. Acércame y no me alejaré. No temeré Sí, Señor. en la prueba Tú nos sustentas, Señor. Tú nos sostienes. Aleluya. aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy. Aleluya.
Eso es verdad, eso es verdad.